Bienvenidos al mejor programa de cultura, historia y anécdotas de nuestro hermoso Olival. Estampas olivaleñas. Producción y presentación, Darío Argüello. En Radio Olival Online. El latín clásico enseñado como lengua viva. Esta obra, calificada de monumental y extraordinaria por las primeras autoridades lingüísticas de Europa y América, y adoptada ya como texto en muchísimos seminarios y colegios, lleva 6.000 ejemplos sacados de los clásicos, puestos en ejercicios graduales. Consta de analogía, sintaxis, prosodia, métrica y ortografía, y marca rumbos enteramente nuevos. En ningún otro idioma hay otra gramática que rivalice con esta, según conceptos que se insertan en la obra. Moneda colombiana $4. Muy buenas. Como quedó planteado al final de nuestro primer programa sobre el padre Héctor Horacio Hernández, por encima de una gran variedad de obras que tuvimos la oportunidad de nombrar y reseñar brevemente, está la obra cumbre o la obra fundamental, el libro que en realidad le dio a él más reconocimiento y más fama a nivel nacional y a nivel latinoamericano y europeo también. Se trata del libro El latín clásico enseñado como lengua viva. En algunas ediciones aparece simplemente como el latín enseñado como lengua viva. Le quitan el clásico. La lectura inicial corresponde a una especie de texto publicitario que se hizo del libro cuando ya había adquirido fama después de haber sido publicado en 1916 en España. En realidad se trata de un texto didáctico que apareció muy oportunamente, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, una época en la que los estudios de las lenguas clásicas, de las humanidades y especialmente del latín, pues tenía mucho auge, no solo en los seminarios, sino también en los colegios y en algunas facultades, especialmente de Derecho y de Humanidades. O sea que el latín era un elemento de estudio, un objeto de estudio permanente y de enseñanza a la vez en las aulas de distintos niveles de escolaridad. ¿Por qué la importancia del latín? Bueno, en esta época realmente no se le da el significado y la trascendencia que en realidad tiene, pero el latín para la época esa era fundamental porque formaba parte de los estudios permanentemente, de la enseñanza, y prácticamente era una área obligatoria en cualquier plan de estudios. Pero eso se debe especialmente a que el latín en realidad es el fundamento, es la base de la formación del castellano. Sabemos que el castellano es una lengua que tiene más de 1000 años de existencia, pero no se hizo solo. Se fue haciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. Se fue haciendo con la contribución de muchas lenguas, unas grandes, otras pequeñas, pero el fundamento de esas lenguas, de esa lengua castellana, que es la lengua nuestra actualmente, y seguirá haciéndolo por muchos siglos seguramente, el fundamento fue el latín. El latín se considera que conforma
el 60% o contribuyó con el 60% en la conformación del castellano, en unión con otras lenguas, algunas clásicas y otras más contemporáneas. El 60% de latín, el 15% aproximadamente de griego y porcentajes menores de lenguas originarias de la península ibérica, aportes pequeños pero muy significativos de otras lenguas de la misma familia, el español, como el italiano, el francés, y lenguas modernas como el inglés, que le aportan muchos elementos al español en la actualidad, más especialmente las lenguas originarias de América, los indigenismos o las palabras y las lenguas de origen americano. Eso en un próximo programa lo vamos a explicar más ampliamente. Lo cierto es que el latín incluso se considera que el castellano no es una lengua nueva, sino que es una variante o una versión actualizada del latín, al tener en cuenta que está con un 60% aproximadamente de elementos latinos en el español. Se habla de el latín como una lengua clásica, obviamente es una lengua clásica, pero también había dos clases de latín antiguamente, el latín propiamente clásico y el latín vulgar, el latín que era escrito y el latín hablado, la manera como la gente del pueblo lo hablaba y la manera como en las partes de las aulas, de la escolástica, de la academia, tenía vigencia desde la escritura y presentaba ciertas diferencias el uno del otro. El latín culto y el latín vulgar vinieron a convertirse en gran medida en el castellano actual. Hoy el castellano es el cuarto idioma más hablado del mundo, después del inglés, el chino y el hindi. Se considera para esta época que actualmente más o menos son 550 millones los hablantes del castellano. En fin, como sea, decíamos que el libro, la obra, el latín clásico enseñado como lengua viva, del padre Héctor Horacio hizo un aporte fundamental al estudio de esa lengua latina como pilar de la formación del castellano y del aprendizaje de la lengua clásica de esa lengua latina en un momento fundamental de los estudios humanísticos, tanto de la Iglesia como de las facultades de humanidades, de derecho y los colegios que formaban bachilleres clásicos. También se enseñaba el griego. Eran las dos lenguas clásicas que tenían mayor vigencia en el medio humanístico. Entonces, esas son las razones por las cuales esta obra fundamental, de más de 320 páginas en sus ediciones originales, viene siendo el mayor aporte del padre Héctor Horacio Hernández a la cultura nacional e internacional, a la formación lingüística y a la formación del castellano. Pasando a otros elementos acerca de la vida y obra del padre Tresachs, hablemos un poquito de los premios y de reconocimientos que en su momento recibió. Son varios.
hasta ahora hemos podido rescatar el hecho de que recibió el premio, el primer puesto en el concurso poético del Congreso Eucarístico de Colombia de 1913. Ese reconocimiento o ese premio lo logró con un poema que se llama Una noche ante el sagrario, un poema incluido en el libro Vida arriba y vida abajo y en el libro Manojo de Espigas, que además le mereció la medalla de oro otorgada por la Presidencia de la República de ese entonces. Para esa época el presidente de Colombia era Carlos Restrepo, Carlos Eugenio Restrepo realmente. Escuchemos un fragmento del poema. Una noche ante el sagrario. Las 12, noche tranquila de dulces recuerdos llena, mientras la péndola oscila, medita mi alma serena y se moja mi pupila. Como la esposa al esposo se le acerca sin temor, me acerco lleno de amor hasta el altar silencioso, de la lámpara al fulgor. Entre la vida y la muerte, luchando su tenue luz, pálidos fulgores vierte de Cristo en la faz inerte, clavado en infame cruz. También recibió el primer premio en el concurso internacional de París con su obra Taquigrafía y Metagrafía, de la cual hablamos ampliamente en el programa 1, el programa anterior. Eso fue en París, un reconocimiento internacional. Y otro fue el premio en el concurso nacional de cuento de 1908, por un relato que se titula El bebedor, que fue publicado en el libro Sal y Pimienta en 1927. Hasta aquí los premios. Sabemos que hubo más, pero no los tenemos totalmente identificados. Aquí ya como a título personal hablaríamos de mis recuerdos personales o de mi relación personal en relación con el padre Tres Haches. Recuerdo, yo tenía 5 años cuando falleció el padre Héctor Horacio. Mi memoria no me engaña y recuerdo muy bien, diría yo, que asistí con mi familia, con la gente de mi casa y con el pueblo en general, siendo yo de 5 años, a las exequias en la antigua iglesia de Olivar. Allí fue mucha gente, vinieron varios sacerdotes de la provincia y fue realmente una ceremonia muy significativa. Y el mismo hecho de la muerte, el fallecimiento del padre Héctor Horacio generó mucho pesar en el pueblo en general. Recuerdo también que su nombre y sobre todo esa asignación de padre Tres Haches era bastante familiar entre los mayores de mi casa y entre los mayores del pueblo. Y era como una persona que se reconocía muy cercana. En mis estudios de español y literatura, por allá a mediados de los años 70, en las clases de latín, en esa formación nos incluían por lo menos 4 niveles de latín y 2 niveles de griego, los que después me sirvieron para ser profesor de raíces griegas y latinas y de historia de la lengua. En estos estudios
recuerdo que especialmente dos profesores hicieron referencia alguna vez al libro El latín clásico enseñado como lengua viva. Incluso en una ocasión uno de los profesores, el profesor Flavio Valderrama, recuerdo, llevó el libro a clase y al final me dejó hojearlo. Lo tuve en mis manos para ese entonces, pues con mucho respeto y con mucha veneración, porque sabía yo que el padre Héctor Horacio era paisano mío, paisano de Olivar. Curiosamente, muchos años después, ya casi al final de mi carrera como docente en Bogotá, trabajé con una hija del profesor Flavio Valderrama, que había fallecido él ya había fallecido hace unos 30 años. Y ella me habló de los libros de latín que había dejado el profesor Valderrama. Me regaló algunos, inclusive dijo que estaba un poco encartada con los libros de latín que había dejado su papá. Yo le recibí algunos, o me regaló algunos, pero le recomendé que buscara entre los libros del profesor Valderrama el libro del latín clásico enseñado como lengua viva. Desafortunadamente no lo encontró, ya no estaba, y entonces me quedé con el recuerdo de haberlo tenido en la época de estudiante en mis manos, y también la posibilidad de tener otros libros que me facilitó ella. Y volviendo a las afirmaciones del comienzo, alrededor del descuido, decía yo, y del olvido del legado del padre Héctor Horacio y acerca de su familia, encontramos algunas cosas que decir. Primero, que al parecer su familia se trasladó de Olival a vivir cerca de donde él ejercía como sacerdote. Recordemos que él ejerció en Chía, en La Palma, en Funza, y eso lo encontramos dicho por él mismo en un fragmento de una especie de crónica que hace en uno de sus libros. Utiliza la expresión, comillas, vivía nuestra familia en Facatativá, un escrito de los años 40 aproximadamente. Por otra parte, en uno de los documentos consultados se afirma que antes de morir hizo donación a la parroquia de Olival de sus ornamentos personales, además de una custodia, un cáliz y un copón adornado con perlas y piedras preciosas, que hoy no se sabe dónde se encuentran. Lo cierto es que no están en Olivar esos elementos, pero también donó muchos ejemplares de sus libros. Al respecto hay una anécdota un poco triste de una persona devota de Olival que a comienzos de los años 70, o sea, aproximadamente 10 o 12 años después del fallecimiento del padre 3H, cuando esa persona realizó una visita ocasional a la casa cural, se encontró con una escena un poco triste y lamentable, desde luego. Se encontró con que el párroco de turno de esa época, de los años 70, estaba haciendo una hoguera
en la cual empezaba a quemar los libros donados por el padre Héctor Horacio hacía más de una década. Entonces esa persona devota, consternada por el triste espectáculo, le pidió al padre que le dejara llevar para su casa los libros que aún no habían sido consumidos por las llamas. El sacerdote, luego de manifestarle que no valía la pena conservar esos libros, prácticamente los asumió como basura, accedió a que esta persona se llevara los que pudiera, pero lamentablemente solo quedaban unos 3 o 4. Esos se salvaron y todavía están en manos de esa persona devota, y esa persona nos facilitó también el conocimiento de ese recuerdo lamentable y de esos conocimientos consignados en esos libros. Bueno, pues aquí son simplemente actitudes de personas que no valoran, así sean sacerdotes, de todo se da en la Biblia del Señor, ¿no? Se sabe también que a manera de condición para dejar su legado material a la parroquia de Olival, el padre Héctor Horacio acordó con el obispo de entonces que el pueblo tuviera párroco permanente, pues como recordarán algunos, hasta entonces solo se contaba con el sacerdote de Oiva, que venía apenas cada 8 días a los servicios religiosos. Pareciera que se cumplió esa promesa, porque en realidad desde hace ya varios años, desde esos años 70 precisamente, hay sacerdote permanente en la parroquia de Olival. En cuanto a la figuración de su nombre y de su obra en la historia de la literatura colombiana, pues sin que haya sido todavía una búsqueda total y definitiva, en eso estaremos todavía. Damos algunos ejemplos, encontramos varios casos en los cuales se hace referencia a la obra especialmente del padre Tres H's en la literatura colombiana y en la lingüística y en la formación académica y humanística. Así, por ejemplo, bueno, en literatura colombiana, sabiendo de antemano que en varios países hay referencias históricas a la obra del padre Héctor Horacio, especialmente referentes al libro del latín clásico. Decíamos que, por ejemplo, en el libro Historia de la Literatura Colombiana, del autor José Joaquín Ortega, publicado en 1949, se hace una referencia a él y a la obra. Veamos precisamente una parte de donde se refiere al autor olivaleño. El presbítero Héctor Horacio Hernández, de Olival, Santander, nacido en 1885, dirigió el periódico La Prensa. Ha sido premiado en varios juegos florales y concursos literarios, y es autor de muchas obras como Vida arriba y Vida abajo, Jirones del alma, Sal y pimienta, el latín clásico enseñado como lengua viva, Manojo de espigas, etc. Más muchos folletos de polémica y ascética, escritos diversos de literatura y agricultura, métodos de taquigrafía y mecanografía, poesías y más. En el libro Panorama de la literatura colombiana,
del autor Nicolás Bayona Posada, en la edición de 1959, igualmente se hace referencia a la obra del padre Héctor Horacio. En el libro Resumen histórico crítico de la literatura colombiana de Jesús María Ruano, en la edición de 1936, encontramos igualmente ese reconocimiento a la obra de nuestro autor olivaleño. En la historia de la literatura colombiana, edición de 1960, de Juan de Dios Arias, un autor oriundo de Mogotes, muy conocido en esa época, está el padre Tres H's y está el reconocimiento a su obra. En el libro Historia de Bucaramanga, de José Fulgencio Gutiérrez Martínez, historiador también oriundo de Mogotes, autor del libro Los municipios de Santander, y en el libro Historia de Bucaramanga está el padre Héctor Horacio. En el diccionario de escritores colombianos, hay pocos diccionarios de escritores colombianos. En la edición de 1982 del autor antioqueño Luis María Sánchez se hace una referencia extensa a la vida y obra del padre Héctor Horacio. En el libro Hombres y Mujeres en las letras colombianas, de los autores Héctor Ardila e Inés Vizcaíno, se hace referencia a la vida y la obra del padre Tres H's, aunque se comete algún error respecto a la fecha de fallecimiento del autor. Dice que falleció en Bogotá en 1956 y ya dijimos las fechas verdaderas de nacimiento y el lugar de fallecimiento y el lugar. Bueno, casi que hasta aquí dejamos esta segunda parte, pero digamos que también en el libro Historia del Teatro Colombiano, del autor Fernando González Cajiao, hay una reseña de la obra teatral que fue amplia y variada del padre Héctor Horacio. Seguiremos averiguando, consultando, hurgando fuentes, buscando elementos que nos permitan ir acumulando muchos más datos para hacer un compendio un poco más amplio, más contundente tal vez. Estos dos programas han sido, como decíamos al principio, apenas un empeño inicial, el cual nos sirve para continuar la búsqueda y de pronto recibir de ustedes también, de el público que nos escucha y nos frecuenta, datos posibles de una vida y una obra que desafortunadamente se ha quedado un poco en el olvido y se ha confundido con el tiempo, pero que todavía podemos rescatar, encontrar, difundir y ojalá leer. Muchas gracias y hasta un próximo programa de Estampas Olivaleñas. Y así llegamos al final de Estampas Olivaleñas. Estampas Olivaleñas, producción y presentación Darío Argüello.
en Radio Olival Online.